Bien, chicos, a ver, buenos días con todos. El día de hoy vamos a entrar a este otro tipo de números, llamados números decimales, que no es otra cosa que la expresión lineal de una fracción, ¿no? O sea, cuando una fracción uno lo divide, obtiene el número decimal. Esto quiere decir que es lo mismo, sino que está expresado de otra manera, ¿no? La fracción está expresada en forma de un cociente y el decimal está expresado en forma lineal, ¿no? Pero antes de hablar de los números decimales, hay que entender que los números decimales pues, forman parte de nuestra vida, ¿no? Nosotros lo vemos constantemente en nuestra vida diaria, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando vamos o vemos un catálogo de ofertas de una casa comercial, ¿no? Podemos ver ustedes los números decimales, ¿no? Miren, 10,49, 13,50, 16,50, 16,2. Entonces, son números que están constantemente en nuestra vida, ¿no? Cuando pesamos, por ejemplo, en la balanza, cuando hacemos el peso de algún producto, la pantalla muestra, ¿no? Con números decimales. En una olimpiada, por ejemplo, cuando se controla el tiempo de los velocistas o de los atletas que corren, se marca hasta en décimas de segundo, ¿no? Entonces, los números decimales son de uso diario, ¿no? Pero si bien es cierto, los números enteros los utilizamos casi continuamente, pero no todo es entero, ¿no? Eh, el uso de las fracciones o los números decimales también es de uso constante, ¿no? Si uno va a un mercado, por ejemplo, los productos no tienen un precio entero. Generalmente los productos tienen un precio con decimales, ¿no? Entonces, es bueno manejarlos, saber cómo se forman estos números para poder más o menos tener idea de cómo es que estos números van apareciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, es bueno el manejo de ellos. Y yo supongo que ustedes deben manejarlo, porque en primaria ustedes le enseñan a hacer operaciones con números decimales. Se supone que ustedes deben saber sumar, restar, multiplicar, dividir números decimales, ¿no? Al margen de la calculadora. ¿Por qué es bueno hacer operaciones con decimales? Porque a veces la calculadora no está en nuestras manos. Pues yo quiero hacer, por ejemplo, una división de dos números que no son necesariamente, su división es exacta. ¿Cómo divido si es que no tengo una calculadora? ¿No? Entonces, siempre es bueno porque a veces hay situaciones en donde yo tengo que hallar algunos elementos que no conozco de una división decimal. La calculadora te da respuesta, pero cuando tienes como datos los números, ¿no es cierto? Pero si no, ya no sirve. Entonces, siempre es bueno ver toda esa parte de los números decimales. El día de hoy vamos a estudiar precisamente esos números. ¿Sí? ¿Qué es un número decimal? Un número decimal, ¿no? Es la expresión lineal de una fracción. Por ejemplo, acá yo tengo 17 cuartos. Si yo divido 17 entre 4, sale 4,25, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Que si yo divido acá, por ejemplo, 17 entre 4, es 4, 4 por 4, 16, me sobra 1, ¿no? Este es 16,0000. Entonces, como ya dividí la parte entera, ahora tengo que dividir la parte decimal. Entonces, para bajar un 0, que ya es un decimal, tengo que colocar una coma y recién puedo bajar el 0, ¿no? Y 10 entre 4 es 2, es 8, divido, me queda 2, bajo el siguiente 0, y ahí, ¿no? Conforme yo vaya bajando ceros, van a aparecer cifras decimales, ¿no? En este caso es 5 y acá muere. Ahí termina la división, ¿no? ¿Está bien? Por eso es 4,25. ¿Qué pasa si quisiera la expresión decimal de la siguiente fracción? A ver, vamos a poner 4 sobre 7. Quiero saber su expresión decimal. Entonces voy a dividir 4 entre 7.
Como no contiene, le pongo 0 al cociente y le aumento un 0, ¿no? 40 entre 7 es a 5, 35 me sobra 5. Con otro 0. A 7 por 7, 49 me sobra 1. Otro decimal. A 1 y me sobra 3. Otro decimal. A 4, 28 y me sobra 2. Otro decimal. A 2 y me sobra 6. Otro decimal. A 7 por 8, 56 y me sobra 4. Y miren acá. Vuelvo esto que está aquí, mira. Quiere decir que a partir de aquí hacia abajo va a volver a salir lo mismo. O sea, se va a repetir esto que está aquí. ¿No? Quiere que saldrá 5, 7, 1, 4, 2, 8. Y otra vez 5, 7, 1, 2, 4, 2. Y así sucesivamente hasta el infinito. ¿No? Con su expresión lineal. Hay algunos decimales que tienen una cantidad fija de decimales, como en este caso tiene 2 decimales. Y hay otros decimales que tienen infinitos decimales. Entonces, dependiendo de la cantidad de decimales que tiene, los números decimales se van a clasificar en decimales exactos, como este, por ejemplo, que es exacto, ahí termina, y los inexactos como este, que nunca acaba. ¿No? ¿Está bien? Bien, entonces, vamos a empezar primero con los números decimales exactos. Eh, ¿Cómo saber, cómo saber qué fracción me va a originar un número decimal exacto? O sea, para saber si me origina un número decimal exacto o inexacto, tendría que dividir, ¿no es cierto? Ahora, no es necesario dividir para saber si va a salir un decimal exacto o inexacto. Para saber si una fracción irreductible te origina, irreductible, ojo, para saber si una fracción irreductible te origina un decimal exacto o inexacto, lo único que tienes que hacer es descomponer su denominador. ¿No? Es lo único que tienes que hacer. Por ejemplo, acá, mira, tengo 3 cuartos. ¿No? Yo lo descompongo y sale 2 al cuadrado, el denominador. Esa es su descomposición, por si acaso. ¿No? Mira, y contiene el factor 2, al factor primo 2. 5 octavos. Origina este decimal. Y si yo observo, lo descompongo su denominador y sale 2 al cubo. 11 sobre 25. Descompongo su denominador y miren el decimal que me arroja. 9 sobre 90. Si yo divido 9 sobre 90, me sale 0,225. Yo descompongo su denominador y miren, sale 2 al cubo por 5. ¿Qué relación hay de este numerito que está aquí con su expresión decimal? Miren, este numerito que está aquí, el número que está descompuesto, ¿no? Es su descomposición canónica. Se puede observar lo siguiente, ¿no? Que la cantidad de cifras decimales es igual a este exponente. Mira, acá está elevado a la 2 y acá tiene 2 decimales. Está el cubo y acá tiene 3 cifras decimales. Acá está el cuadrado y tiene 2 cifras decimales. Acá está al cubo y acá al cuadrado, el cubo manda y tiene 3 cifras decimales. Es más, en su denominador solamente aparecen los factores 2 y 5. Mira, 2, 2, 5, 2, 3, 5. ¿No? ¿Cómo saber, cómo saber cuándo una fracción te va a originar un decimal exacto? Lo descompones. Y si solamente tiene factor 2 o 5, esa fracción te va a originar un número decimal exacto. ¿Está bien? Para saber si una fracción irreductible te va a originar un decimal exacto, tienes que descomponer al denominador. Y si ese denominador contiene solamente los factores 2 o el 5 o ambos, entonces esa fracción te va a originar a un número decimal exacto. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, a ver, 5 sobre 72. Si yo decompongo el 72, saldrá 2 al cubo por 3 al cuadrado.
Y acabo de decirte que esta fracción que está acá va a originar un número decimal exacto si es que su denominador tiene como factores primos, como únicos factores primos, al 2, al 5 o al 2 y al 5. Entonces pregunto, Valeria, ¿esta fracción originará o no originará a un decimal exacto? No, 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 Oh, no, 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 ¿por qué no origina un decimal exacto? A ver, dime. porque solamente tiene que tenerlos el 1, pero, o sea, el 2 y el 5, pero tiene el 3. Claro, ¿no es cierto? Solamente o al 2 solo, o al 5 solo, o ambos, pero no otro factor primo. Y acá aparece el 3. Por lo tanto, esto de acá no va a originar un decimal exacto, va a originar a un número decimal inexacto, ¿no? Entonces, así se reconoce cuando una fracción te va a originar a un decimal exacto y cuando no, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no olviden, toda fracción irreductible cuyo denominador contiene factores primos, el 2 o el 5, o ambos, en ese caso solamente te va a originar un número decimal exacto. ¿Está bien? Ahora, para saber cuántas cifras decimales te va a arrojar, ya te expliqué, el número de cifras va a estar dado por el mayor exponente de la descomposición canónica. Acá está su descomposición canónica, está elevado al cuadrado, 2 cifras decimales. Su descomposición canónica, 2 al cubo, 3 cifras decimales, ¿no? Acá, vamos a ponerle ya, ¿ah? Es el 2 y acá hay 2 cifras decimales. Hay 2 cifras decimales, ¿no? Acá su descomposición canónica de su denominador es 2 al cubo y origina 3 cifras decimales, ¿no? Acá, por ejemplo, su descomposición es 2 al cubo por 5, pero el mayor exponente es 3 y origina un número con un número decimal exacto con 3 cifras decimales. Acá su descomposición es 5 al cuadrado y origina un número decimal con 2 cifras decimales. Entonces, ¿cómo saber cuántas cifras me va a originar el número decimal exacto? Solamente hay que ver su descomposición canónica, ¿sí? Y ver quién es el mayor exponente. Entonces, si yo tengo la siguiente fracción, Fabio, ¿qué tipo de decimal me va a originar esa fracción? Fabio, Fabio, ¿me está escuchando? Sí, profesor. Ahí, ¿por qué no me contesta? Ya, ¿qué tipo de decimal me va a originar esa fracción? Un decimal exacto, ¿Por qué? porque tiene los números primos 2 y 5. Ya. ¿Y cuántas cifras va a tener ese decimal? Va a tener 4 porque el mayor exponente es 4. Ya, entonces tendría esta forma, ¿no? 0, A, B, C, D. Esa forma tendría ese decimal. ¿Bien? Entonces, cuando yo tenga preguntas que se estén relacionadas con los decimales exactos y quiera saber cuántas cifras tiene, lo único que tengo que hacer es descomponer el denominador, si es que se puede. Y si me lo dan descompuesto, pues ni modo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, no olvidemos esa parte. A ver, continuamos por acá. A ver, Eduardo, ¿dónde está Eduardo? Que no lo veo. Eduardo, ahí tengo yo una fracción irreductible. ¿Qué tipo de decimal me va a originar esa fracción irreductible? Eduardo, Sí, profesor. ¿qué tipo de decimal me va a originar esa fracción irreductible que estoy indicando?
0. No. ¿Qué tipo de decimal me va a originar? Exacto. ¿Por qué exacto? Porque según esto de acá, el cuadrito de la derecha dice eso. Cuando tiene el numeral 2 y o el 5, te da así. Ya, y entonces, si va a originar un número decimal exacto, ¿con cuántas cifras? 9. 9 cifras. ¿Por qué 9? Así dice esto, ¿Dónde, profesor. dónde dice? A la derecha, el cuadro. Acá dice a la derecha, ¿dónde dice 9? 9 cifras, dice. Se observa que el mayor exponente de 2 y el 5 es 9. Está hablando del mayor exponente de este ejemplo. Este es un Allá, entonces ejemplo, sería 2 nomás, profesor. ¿no? Tiene 2 cifras. ¿Por qué 2 cifras? Porque dice que es el mayor exponente de los dos. El mayor exponente de los dos. Determina el número de cifras. ¿Y qué pasa si estuviera esto que está acá? ¿Qué tipo de decimal va a originar eso? Un decimal. Exacto también. Exacto, también. ¿Con cuántas cifras? Con 3 cifras. Con 3 cifras decimales. 0, y 3 cifras. Ya, pero en este caso es 0, ABC, digamos, ¿no es cierto? Así. Ya. Ahora, ¿y cómo sabes que sale 0, No sé, profesor. Porque aquí sale 0, porque se supone que voy a dividir 3 entre, y este es el 100. Y 3 entre 100, pues no me arroja ningún número entero, es 0, y Ah, tanto, ya, claro. Entonces sería el, el denominador es mayor, entonces. No. ¿no? Acá es 7 sobre 200. Sí. Pero ¿qué pasaría si tuviera así? Ya, ¿qué tipo de decimal me va a originar eso? Un número exacto. No. Un número decimal exacto, ¿no? Ya, ¿y con Sí. cuántas cifras decimales? 3. 3. Pero él me habla solamente de la parte decimal, no me habla de la parte entera. Uno estudia la parte decimal, la parte entera y la parte entera. Si yo divido 111 entre 8, ¿a cuánto sería? A 13. A 13. Sale 13, con dos decimales. Así. Esa forma va a tener ese número decimal. 3 decimales, los 3. 3. Es 13 enteros con esta parte decimal. O sea, lo que Ah, nosotros no. estamos viendo es la parte decimal, no la parte entera. Pero si yo tengo un problema como este, y yo quiero saber qué cosa me va a salir, pues me va a salir 13, y algo, con dos Profe, en decimales. la parte decimal no son 3. A 3, ¿no? Entonces será así. Es 870. ¿Sí? 875. Debe ser, pues no sé cuánto, ¿no? Pero yo sé que tiene 3 decimales. ¿Sí? Entonces, me refiero para que usted le vaya dando estructura. Cuando tengan un problema, le tienen que dar estructura de decimal porque le va a pedir de repente la suma de las cifras, no sé, o hallarlas, qué sé yo, ¿no? Depende del problema. Entonces, recapitulando, ¿no? Para que una fracción irreductible origine un decimal exacto, su denominador debe tener como únicos divisores primos al 2 y al 5, ¿no? Y además, para saber cuántas cifras va a tener la parte decimal, solamente hay que ver el mayor exponente de su descomposición canónica, ¿no? Nada más. ¿Está bien? Continuamos. La fracción generatriz. ¿A qué se llama fracción generatriz? ¿No? La fracción generatriz es la fracción irreductible que origina al decimal. Vamos a ponerle acá no está la definición, lo voy a poner ya. Es la fracción irreductible que origina al número decimal.
Ya está. Como estamos hablando de los decimales exactos, hay que observar nomás, ¿no es cierto? Miren, ven. Acá está 0,13 y eso se lee 13 centésimos, porque usted, cuando han estado en primaria, les han indicado de que esta cifra que está acá es la cifra de los décimos, centésimos, milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, si yo leo este decimal es 0 enteros con 13 centésimos, 13 centésimos. Décimo, centésimo, milésimo, 248 milésimos. 0,2163 es 2163 10 milésimos sobre 10.000, ¿no? Entonces, si yo quiero convertir un número decimal exacto a una fracción, ¿qué hago? Mira, ve, la parte decimal se coloca como numerador. La parte decimal se coloca como numerador. La parte decimal se coloca como numerador. ¿Y qué cosa va abajo? Aquí abajo va un 1 seguido con 2 ceros, porque tiene dos cifras. Un 1 con 3 ceros, porque tiene 3 cifras. Un 1 con 4 ceros, porque tiene 4 cifras. De manera general, cuando yo quiera transformar un número decimal exacto de K cifras decimales a fracción, ¿qué hago? Copio la parte decimal y lo divido entre el 1 seguido de tantos ceros como cifras tenga esta parte decimal. ¿Sí? Facilito. Entonces preguntamos. A ver, Valentina, ¿cuál será la fracción generatriz de 0,375? Dicta. 375 375 entre 1000. entre 1000. Ya está. Eso hay que simplificarlo, ¿no? Hay que simplificarla, porque acá dice, es la fracción irreductible. ¿Sí? Entonces hay que simplificarlo. Entonces acá tendría Quinta. Quinta sería 75. Quinta, 200. Quinta, 15. Quinta, 40. Quinta, 3. Quinta, 8. Su fracción generatriz es los 3 octavos. O sea, la fracción que origina este decimal es la familia de 3 octavos, ¿no? Esta fracción que está aquí es su equivalente, es su fracción equivalente. Ya saben lo que es equivalente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a esto se llama fracción generatriz, a la fracción irreductible. No a esta, sino a esta que está aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, si en algún momento te dicen, ¿no? Determina la suma de las cifras de la fracción generatriz de tal decimal, pues tú tienes que llegar, pero la irreductible. Esa es la fracción generatriz. A eso recién se le suma, ¿no? Entonces, para transformar un número decimal exacto a fracción, se copia la parte decimal y abajo el 1 con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. De ahí lo simplificas y obtienes su fracción generatriz, ¿no? ¿Está bien? Siguiente tipo de números, los decimales inexactos, ¿no? Aquellos que nunca tienen fin. Por ejemplo, este decimal que está aquí es un número decimal inexacto, ¿no? 25, 25, 25, y así sencillamente hacia el infinito, ¿no? Para indicar que ese 25 se repite infinitamente, también se utiliza esta simbología que está acá, 25 con un sombrerito encima. Ese sombrerito me indica que el 25 se repite infinitamente, ¿no? ¿Está bien? De estos decimales estamos hablando. Ahora, hay decimales, ¿no? Esto de acá se llama parte periódica. En este caso el periodo es 25. Pero hay decimales como este, por ejemplo, que es 0,25, 25, 25, que hay una parte que se repite, que es el 25, pero hay una parte que no se repite, que en este caso es el 0. ¿Y cómo lo escribo eso de esta manera? Sería 4,025. El sombrerito encima del 25 para indicar que el 25 se repite, no el 0. ¿No? Entonces, estos decimales se llaman periódicos mixtos. Y estos decimales se llaman periódicos puros. ¿No?
¿Por qué se llaman periódicos puros? Porque tienen un periodo que se repite infinitamente. Los periódicos mixtos tienen una parte que no es periódica, que no se repite, y la otra parte que sí se repite. Y siempre van en ese orden. Primero está la parte no periódica y después está la parte periódica. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, dependiendo de qué tipo de decimal yo tengo los decimales periódicos puros, como este, o tengo los decimales inexactos periódicos mixtos, como este. ¿Sí? Primero vamos a ver los periódicos puros, ¿no? ¿Cómo se originan? Así como los decimales exactos parten de una fracción irreductible cuyo denominador tiene como factores primos al 2 y al 5, nada más. ¿Qué pasa con los decimales periódicos puros? Dice, una fracción irreductible genera un decimal periódico puro, ¿no? Cuando su denominador no contiene a los factores primos ni al 2 ni al 5. Cuando su denominador no contiene al 2 ni al 5 como factores primos. Quiere decir que en su descomposición canónica no debe aparecer ni el 2 ni el 5. O sea, lo contrario de esto que está aquí. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? 2/3. Bueno, el 3 no se puede descomponer, su descomposición es 3 nomás. Y si yo divido 2 entre 3, sale 0,66666. Para indicar eso lo escribo así, ¿no? 0,6 con el sombrerito para indicar que el 6 se repite infinitamente. 5 entre 11. El 11 tampoco lo puedo descomponer porque es primo, ¿no? Si yo divido 5 entre 11, sale 0,454545. ¿Sí? 2 sobre 37 de igual manera. Es primo, ¿no? 5 sobre 27 sale este número que está acá. Pero el 27 sí se puede descomponer. ¿Cuál es su descomposición del 27? Su descomposición es 3 al cubo, ¿no? Entonces me va a originar un periódico puro, porque acá no aparece ni el 2 ni el 5. A ver, ¿qué pasaría si tengo esta fracción que está acá? A ver, alguien que tenga su calculadora, divida 4 entre 63 y ¿cuánto sale? Un número. Ya, a ver, díctame, ¿cuánto sale? A ver, 0, segundo. 0,0634920. Y ya se repite. se repite todo esto. No, de cero no. A partir de 63, a partir de ahí. De cero no. ¿Seguro? Sí. Sí. No, porque después del 20 sigue 6,35. Sí, me pasa por el cero no. El cero del principio no. A Mm, partir de No, pero es que ahí está 6,34. El periodo es hasta el 2. ¿Ya? Hasta aquí. Ese es el periodo, hasta el 2 nada más. Lo que pasa es que la calculadora dice 0, 6, 3, 5 y ahí acaba. La calculadora lo redondea porque como ya no tiene más capacidad su pantalla, entonces lo redondea. ¿No? ¿Por qué creen que sale 0, 6, 3, 5? Mira, 0, 6, 3 y este cambia. ¿Por qué cambia él? Porque el que le sigue es el 9 y si le sigue el 9, él se aumenta en 1, 5, lo está aproximando. ¿No? Por eso muchas veces la calculadora no te da la cuestión exacta, porque la calculadora lo redondea, ¿no? Como su pantalla solamente alcanza 9 dígitos, entonces ya no da más, pues, ¿no es cierto? Entonces, pero en realidad el número es este que está acá. Ese es el número, ¿no? El periodo es 0, 6, 3, 4, 9, 2. Ese es el periodo. Acá se va a volver a repetir, 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 repetir. Ahora, vamos a suponer que a mí me preguntan nomás, ¿qué tipo de decimal origino? Yo solamente tengo que hacer y descomponer él.
Lo descompongo y sale 3 al cuadrado por 7. Y observo que no tiene ni al factor 2 ni al factor 5. Entonces digo, ya, esto me va a originar un número decimal periódico puro, ¿no? Automáticamente yo sé que me origina un número decimal periódico puro. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, ¿sí? Recapitulando. Cuando una fracción generatriz te origina un número decimal periódico puro, cuando al descomponer su denominador, ¿no? En su descomposición canónica no contiene ni al 2 ni al 5. Ni al 2 ni al 5. En ese caso me origina un número decimal periódico puro. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo saber cuántas cifras va a tener este periodo que está aquí? ¿No? ¿Cómo sale acá una cifra? No es porque tenga 1. 45 no es porque tenga 2. Acá tiene 3 cifras y acá tiene... No, no es eso, ¿me entienden? Acá, por ejemplo, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 6. ¿Y cómo sale este 6 cifras de acá, no? No hay relación, ¿me entienden? Escucha, para saber cuántas cifras tiene el periodo, tienes que ver dónde está contenido su denominador en este tipo de número que está acá, en un número formado por puros 9. Por ejemplo, el 3, ¿dónde está contenido por primera vez? Aquí. Ahí está contenido por primera vez. Está contenido en el 9, y el 9 tiene una cifra. Eso quiere decir que su periodo va a tener una sola cifra. Mira, acá tiene una cifra nomás. ¿Sí? Acá tengo 5 sobre 11. ¿Dónde está contenido el 11 por primera vez? Está contenido acá, mira. Aquí no está, aquí está contenido por primera vez. Está contenido en el 99. ¿Y cuántas cifras tiene este 99? Tiene 2 cifras. Eso quiere decir que va a arrojar 2 cifras decimales acá. En su periodo, el 37, ¿no? La descomposición de 37 es 37. ¿Dónde está contenido este 37? Por primera vez. Está contenido aquí, miren. En el 999. Eso quiere decir que ese decimal va a tener 3 cifras en su parte periódica. 3 cifras. Acá están, miren, 3 cifras. El 27. ¿Dónde está contenido el 27 o 3 al cubo por primera vez? ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Tampoco. Aquí está, mira. Acá está 3 al cubo. O el 27. Está contenido en el 999. Eso quiere decir que esa fracción en la parte decimal va a tener un periodo con 3 cifras. Acá está, mira, 3 cifras. ¿Ven? El 3 séptimos. Bueno, el 7 no se puede descomponer, es 7. ¿Dónde está contenido el 7 por primera vez aquí? Aquí no está. Aquí tampoco. Aquí menos. Aquí menos. Aquí menos. Aquí está. Está contenido en el 999.999. Eso quiere decir que su periodo va a tener 6 cifras, ¿no? Su periodo va a tener 6 cifras. Mira, 2, 4, 6 cifras. ¿Ves? El 63 o 3 al cuadrado por 7. ¿Dónde está contenido por primera vez el 3 al cuadrado por 7? Aquí no está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí está el 3 al cuadrado por 7. Aquí está dentro el 3 al cuadrado. Y acá está el 7. Eso quiere decir que 3 al cuadrado por 7 está contenido aquí por primera vez en el 9.999. 999.999. Quiere decir que su periodo va a tener 6 cifras decimales. Acá está. ¿Está bien? Listo. Preguntamos entonces ahora. A ver, Franz. El siguiente decimal, la siguiente fracción, ¿qué tipo de decimal original? Franz. La siguiente fracción, ¿qué tipo de decimal original? Un decimal inexacto. Un decimal inexacto, ¿no es cierto? Ya. ¿Periódico puro o periódico mixto?
El periódico puro, ¿Y cómo sabes que es periódico puro? porque su denominador no tiene como divisores el 2 ni el 5. Es 3 por 11, ¿no? Esa es su descomposición canónica. Ya está, es un periódico puro. Entonces, ¿cuántas cifras va a tener su periodo? Para ver su periodo tienes que ver dónde está contenido este denominador en esta tabla que está aquí. Por primera vez, ¿dónde está contenido? En el 9, en el 999, en 9999. ¿Dónde está contenido? El 99. En el 99, ¿no es cierto? Eso quiere decir entonces que esto va a tener esta forma. 0, así, con dos cifras decimales. ¿No? ¿Y por qué 0, porque 5 entre 33 pues es menor que 1, ¿no? Es decir, una fracción propia. Y las fracciones propias son menores que 1, es 0, tanto. ¿No? La siguiente fracción. A ver, ¿qué pasa si yo tengo la siguiente fracción? A ver, Valentina. Esa fracción que está ahí, ¿me va a originar a un periódico puro o no? Em, Primero hay que ver si su descomposición canónica del denominador tiene como factor al 2 y al 5. Descompongo. ¿Cuánto es su descomposición? 3 por 41. Ya, listo. Ya sé su descomposición canónica. Ahora sí, ¿qué tipo de decimal va a originar? Periódico puro. Periódico Inexacto. puro. Y ese periódico puro, ¿cuántas cifras va a tener su parte periódica? 5. 5, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tablita dice 3. Está contenido acá, ¿no? Ujú. Ahí está contenido por primera vez. Ahí está el 3 y el 41. Entonces quiere decir que esto que está acá, como esta es una propia, va a ser 0, X, Y, Z, W, T. Así va a tener esa forma, ¿no? Entonces, para saber cuántas cifras va a tener su parte periódica, lo que uno tiene que ver es simplemente dónde está contenido por primera vez el número en esta pequeña tabla. Eso implica de que yo debo saber en qué esta tablita de memoria, ¿no? Porque yo no voy a andar con mi tablita para estar viendo dónde está, ¿no? Me lo tengo que aprender, ¿no? Y si no me lo tengo que aprender, pues simplemente lo descompongo, ¿no? El problema está en que acá aparecen números que yo no conozco. Por ejemplo, el 271, mira, el 41, ¿no? Desde acá sí se puede descomponer porque son números conocidos. Acá va a estar el problema. Acá también, ¿no? 101. Bueno, pero puede llegar a 101. En todo caso, sería cuestión de descomponerlo. Pero si no te lo aprendes de memoria, ¿no? Es la única opción, no hay otra. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya sabemos cuándo una fracción origina un decimal exacto y cuándo origina a un decimal periódico puro. ¿Está bien? Repito. A ver. Este 11, ¿dónde está contenido? Está contenido por primera vez en el 99. Por eso que tiene dos cifras decimales superiores, ¿no? Este 3, ¿dónde está contenido? Por primera vez. Está contenido en el 9.
Por eso que su periodo tiene una cifra decimal. Acá. El 37, ¿dónde está contenido? Por primera vez. El 37 está contenido en 999. Ahí está contenido, ¿no? Por eso es que su periodo tiene 3 cifras decimales, ¿no? El 27, que tampoco se... ¿dónde está contenido? Él es por si acaso 3 al cubo, ¿no? ¿Dónde está contenido? Está contenido en el 999. Por eso que su periodo tiene 3 cifras. Y por último, este 7 que tampoco se puede descomponer, está contenido en 999.999. Por eso que su periodo tiene 6 cifras, puede ser, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces ese es lo único que hay que ver para poder saber. Y acá me falta algo. Me falta la fracción generatriz. Un ratito, ¿eh? Ya, ahí vamos a ponerle, ¿eh? Falta la fracción generatriz. Fracción generatriz. A ver, ¿cómo se pasa un decimal periódico puro a fracción generatriz? Por ejemplo, el 0,45. Se copia la parte periódica, o sea, el periodo completo, y abajo se colocan 9. Así es fácil, ¿no? De ahí se simplifica, lógicamente, novena y novena, y me queda 5 onceavos. Esa es su fracción generatriz, ¿no? Si tengo el 0,012, para hallar su fracción generatriz, se copia un periodo completo, el 0,12, pero el 0 a veces no tiene valor adelante cuando lo trabajo así, y abajo coloco 3 nueves, porque su periodo tiene 3 cifras, ¿no? Simplificando, tercia y tercia, ¿qué me queda? 4 sobre 333. Y esa es su fracción generatriz, ¿no? Si yo tengo el numeral 0, no, 2,6, ¿cuál será su fracción generatriz? De la parte entera es 2. De la parte decimal se coloca el periodo y abajo se coloca solamente un 9, ¿no? Porque tiene una cifra el periodo. Se saca tercia, me quedan 2 sobre 3. Lo transformo a fracción, sería 2 por 3, 6 más 2, 8. 8 tercios. Esa es su fracción generatriz, ¿no? En general, ¿cómo se halla la fracción generatriz de un número periódico puro? En general, si es que yo tengo así, ¿no? 0, A, B y puntos suspensivos, X. Y acá le ponemos K cifras. K cifras. ¿Cómo hay su fracción generatriz?
Coloco un periodo en la parte superior, A, B y hasta, ¿no? Y abajo coloco 9. ¿Cuántos 9? Eso depende de la cantidad de cifras. En este caso será K9. De esa manera puedo hallar la fracción generatriz de un número periódico puro. ¿No? Así se halla la fracción generatriz de un número decimal periódico puro. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro? Zafir, tu cámara. Entonces, con la cámara tiene que estar encendida. A ver. Continuamos. Periódico mixto. ¿Cómo saber si una fracción origina a un número decimal periódico mixto? Una fracción origina una fracción irreductible. Tiene que ser irreductible. Ojo, te va a originar un periódico mixto cuando tú lo descompones, ¿no? Tú lo descompones, su denominador, y en él aparece el 2 o el 5 y además otros divisores primos. En otras palabras, es la mezcla de los dos anteriores. ¿Se acuerdan, no? El decimal exacto era cuando aparecía 2 o 5. El inexacto es cuando no aparecen ni 2 ni 5. El mixto es cuando aparecen, ¿no? El 2 o el 5 y además otros divisores primos. O sea, mezclado, mejor dicho. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá el 6, ¿no? El 6, si yo descompongo es 2 por 3. Esto origina un número decimal periódico mixto, ¿no es cierto? Va a originar un número decimal periódico mixto. Esta es su descomposición, por si acaso, ¿no? Esta es su descomposición canónica. ¿Y cuál será ese número mixto? En este caso, mira, ¿qué se repite? El 6, ¿sí o no? Será 0,1 y 6 así, ¿no? ¿Está bien? Esta es la parte no periódica, el 1, y el 6 es la parte periódica. En el siguiente, el 40, esta fracción irreductible tiene como denominador 44. Si descomponemos el 44, tenemos esto que está acá. Esta es su descomposición canónica. Y ahí observo que aparece el factor 2 y además otro, que es el 11. Entonces quiere decir que esta fracción me va a originar un número decimal periódico mixto. ¿No? Acá está, si yo divido 3 entre 44, me sale este numeral que está aquí. Y ahí observo que hay una parte que no se repite, que es el 0,6 y el 81, 81, 81. Este es el periodo. Entonces el número será 0,06, 81 periódico. La parte no periódica de 0,6 tiene 2 cifras y la parte periódica también tiene 2 cifras. ¿No? 1 sobre 275. Si yo descompongo el 275, obtengo esta descomposición que está aquí. Y ahí observo que aparece el factor 5 y además el 11. Entonces quiere decir que esto me va a originar un número decimal periódico mixto. ¿Sí? Mixto. Acá está la parte no periódica, ceros, y la parte periódica, 36. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo una fracción te origina un decimal periódico mixto? ¿No? Cuando el denominador tiene como divisores primos al 2 o al 5 o a ambos, pero además otros factores primos.
¿no? ¿Está bien? Está. ¿Y cómo saber cuántas cifras tiene esto que está aquí? Para saber la cantidad de cifras se aplican los dos criterios anteriores, ¿no? Para la parte no periódica, se mira solamente al 2 y el 5, ¿no? ¿Quién tiene mayor exponente? Por ejemplo, acá. Acá aparece solamente el 2 y su exponente es 1. Por lo tanto, tendrá solamente una cifra en la parte no periódica. Y para ver el periodo, se aplica el criterio de los 9, ¿se acuerdan, no? Este 3, que es el único, que, no es, que es diferente de 2 y 5, ¿dónde está contenido? En el 9. Por lo tanto, tendrá una sola cifra en su parte periódica. Aquí, mirando al 2 al 5, el exponente 2 tiene 2 cifras en la parte no periódica. Acá está. Y para el periodo me fijo los otros factores que no sean 2 ni 5, o sea, en este caso el 11. ¿Dónde está contenido el 11? En el 99. Por lo tanto, su periodo va a tener 2 cifras, ¿no? Aquí, descompongo y veo que aparece 5 al cuadrado por 11. Viendo al 2 y al 5, en este caso solamente al 5. Su exponente 2 quiere decir que su parte no periódica tiene 2 cifras. Para la parte periódica tengo que ver la otra parte que no sea, los otros factores que no sean 2 ni 5, en este caso el 11. ¿Dónde está contenido el 11? En el 99, ¿no? Entonces su periodo tendrá 2 cifras decimales, ¿no? De esa manera, uno sabe cuántas cifras tiene cada numerito. Por ejemplo, esta parte periódica, no periódica, va a depender solamente del 2, ¿no es cierto? Como el 2 tiene un exponente 1, entonces acá aparecerá una cifra, ¿no? Una cifra. Y acá abajo de igual manera, ¿no? Su exponente del 2 es 2, y en la parte no periódica tendrá 2 cifras. 2 cifras. En la siguiente, la descomposición, en el 5 aparece el 2. Por lo tanto, la parte no periódica tendrá 2 cifras decimales. Para ver la parte periódica, o sea, esto que está aquí, o esto que está aquí, o esto que está aquí, hay que ver la otra parte que está aquí, ¿no? Este 3 que está acá. Esto está contenido en el 9. Por lo tanto, tendrá solamente una cifra, la parte periódica, ¿no? Acá de igual manera, ¿dónde está contenido esta parte que el 11? Está contenido en el 99. Por lo tanto, acá tendrá solamente 2 cifras, ¿no? 2 cifras en la parte periódica. Igual abajo, ¿no? ¿Dónde está contenido este que está acá? El 11 está contenido en el 99. Por lo tanto, su parte periódica tendrá 2 cifras nada más, ¿no? A ver, preguntemos. Zafir, si yo tengo un número que está descompuesto así, a ver, esto será 0, ya está. Zafir, ¿cuántas cifras tendrá la parte no periódica?
Zafir. Zafir, Sí, profesor. ¿cuántas cifras? Esto de acá me va a originar un número decimal periódico mixto porque aparece el 2 y el 5 y otros factores primos. Entonces se supone que va a tener una parte no periódica y la parte periódica. Te estoy preguntando, ¿cuántas cifras tendrá su parte no periódica? ¿Seis cifras, profesor? ¿Por qué 6 cifras? Porque el mayor es 3. Ya, y si el mayor es 3, ¿por qué sale 6 cifras? Para ver cuántas cifras tiene la parte no periódica, solamente hay que ver los factores 2 o 5 o ambos y que están juntos. Ahí está. Esto me va a originar las cifras de la parte periódica según el criterio de los decimales exactos. ¿Quién indica la cantidad de cifras? El mayor exponente. ¿Quién es el mayor exponente? En este caso es 3. Quiere decir entonces que ese numerito va a tener 3 cifras en la parte no periódica. O sea, así, A, B, C. Así. Para la parte periódica, tengo que ver dónde está contenido los otros factores que están aquí. En este caso, el 3 y el 41. ¿Dónde está contenido el 3 por 41 por primera vez? ¿3 por 41 está acá? Y está contenido en el 99.999, o sea, 5 cifras. Por lo tanto, voy a originar 5 cifras, ¿no? Entonces, ese periodo tendrá esta forma. X, Y, Z, W, T. Esa forma va a tener, ¿no? ¿Por qué es importante que sepan eso ustedes? Porque hay un montón de problemas donde uno tiene que estructurar la forma del decimal. Y si uno no sabe qué tipo de decimal te va a originar, pues lógicamente que no lo vas a poder estructurar, ¿no? Entonces, no olviden, para saber cuántas cifras tiene la parte no periódica, hay que mirar los factores 2 y 5. Y para ver cuántas cifras tiene la parte periódica, hay que ver dónde está contenido los otros factores primos que no son 2 ni 5, ¿no? ¿En qué numeral formado por 9? Ahí hay que mirar. ¿Está bien? ¿Cómo se halla la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto? ¿Cómo se halla la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto? Ya. A ver acá. Para transformar un número decimal mixto a fracción, se copia toda la parte no periódica seguido de un periodo, o sea, esto que está acá. La parte no periódica es 2 y el periodo es 14. Entonces, todo esto seguido, ¿no? O sea, el 214. A eso se le quita la parte no periódica, en este caso el 2. En la parte inferior se colocan 9 por la parte periódica. Acuérdense lo anterior, ¿no? Cuando transformo los decimal periódicos puros, se colocaban 9. ¿Cuántos 9 voy a colocar? 2 9 porque este periodo tiene 2 cifras. Si tuviera 3 cifras, coloco 3 9. Si tiene una cifra, coloco un 9. ¿Sí? Y al costadito le coloco ceros. Eso va a depender de la cantidad de cifras que tiene la parte no periódica. Como tiene una cifra, coloco un 0. Si tuviera 2 cifras, coloco 2 ceros. Si tuviera 3 cifras, coloco pues 3 ceros. ¿Sí?
Entonces, en la parte inferior se colocan 9 por el periodo y ceros por la parte no periódica, ¿no? Ya. Esto se efectúa y sale la fracción, pues, ¿no es cierto? A ver, efectuando, ¿cuánto saldría acá? 214 menos 2 es 212 sobre 990. ¿Qué tiene eso? Tiene mitad. Mitad sale 106. Y mitad sale 495. Y sale 106 sobre 495. ¿No? En la siguiente, colocamos la parte no periódica que es 83, seguido de un periodo que es 46, o sea, el número 8346. Se le resta la parte no periódica que es 83. Abajo coloco ¿cuántos nueves? 2 nueves porque su periodo tiene 2 cifras, 2 nueves. Seguido de 2 ceros porque la parte no periódica tiene 2 cifras, 2 ceros. Y de ahí se efectúa la operación, hago lo mismo y sale su operación generatriz. ¿No? Aquí coloco la parte no periódica que es 21, seguido de un periodo que es 567. Le quito la parte no periódica que es 21. Abajo coloco 3 nueves porque el periodo tiene 3 cifras. Seguido de 2 ceros porque su parte no periódica tiene 2 cifras, 2 ceros. Efectúo la operación y me sale la fracción generatriz. ¿Sí? Así se halla la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver. Preguntemos. Eduardo. A ver, convierte a fracción el siguiente decimal. 0,405. Listo, díctame. Eduardo. Sí, profesor. Acá estoy. Díctame. Vamos a convertirlo a fracción generatriz. Eduardo, díctame. No, profesor, no estoy seguro. Acabo de explicar hace un ratito. No lo vi, profesor. Eduardo, explícame, díctame, por favor. Quiero hallar la fracción generatriz. No lo vi, profesor. ¿Cómo que no lo vi? Si estoy explicando hace un momentito. ¿Puedo volver a explicar, por favor? ¿Puedo volver a explicar? ¿Y por qué? Sí, profesor, no vi esa parte. Otra vez, Eduardo, con tu distracción. Mm, Fabio, díctame, ¿cómo voy a pasar ese número a fracción generatriz? Díctame, Era 405 menos 4. despacio. La parte no periódica, ¿no? Esta es Primero todo, esta es todo la menos parte la no parte. periódica, la parte no periódica. Y esto es la parte periódica, ¿está bien? Ya está. Entonces colocamos la parte no periódica que es 4 seguida de un periodo que es 5, o sea, 405, menos Menos la parte no periódica. que es 4, Y la parte no periódica pasa a ser empezar por 9 ¿cuántos 9? y 1. Depende cuántos números son la parte no periódica. El 9 se coloca por periodo, acuérdense, cuando estamos haciendo la... Acá. Acá. Cuando hablamos de periódicos puros, se usan los 9. ¿No? ¿Dónde están? Se usan los 9 para convertir. Acá está. Se usan 9. Cuando es periódico, se usan los 9. La parte periódica se reemplaza por 9. ¿Cuántos 9? 2.
Dos nueves. ¿Y cuántos ceros? 1. Un cero. Acuérdense, los 9 va por periodo. Acá saldría 401 sobre 990. ¿Sí? Siguiente. Ya, Eduardo, ahora sí ya viste. Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente periódico mixto a fracción. Díctame. 123 menos 1, que es la parte no periódica, Un momentito, espérate, despacio. ¿Qué se le quita? menos 1. ¿Por qué 1? Es la parte no periódica. ¿Y quién es la parte no periódica? 1. De este decimal, ¿quién es la parte periódica y quién es no la parte periódica? De este decimal, dime. Periódica es 23. 23, ¿por qué 23? Ah, no, solamente está el 3. No, mañana. Entonces sería 123 menos 12. Menos 12 sobre 990, porque decir 3 cifras. Y no, 900, profesor. el 9 por periodo. Sí, Este es por la parte no periódica. ajá. ¿Ya qué sale? 111, Sobre 999. 900. tercia 37, tercia 300. Y sale 37 sobre 300. Esa es su fracción generatriz. ¿No? Sí. Continuamos. Génesis. A ver. Si tengo el numeral así. Ya, lo quiero pasar a fracción generatriz. ¿Cómo sería? Génesis. ABCX El número ABCX menos CX. No, menos, que digo AB menos el número AB sobre 900, no, 9900. 9.900. Dos nueves por el periodo y dos ceros por la parte no periódica, ¿no? Entonces, así se pasa un número decimal mixto a fracción. ¿Está bien? Entonces, para que no se olviden, pues usted tiene que repasar su... ¿Sí? Tienen que repasar la teoría. Entonces, vamos a empezar a desarrollar algunos problemas que impliquen esta parte de los números decimales. ¿Está bien? A ver. Primera pregunta. Dice que 4 sobre 37 origina a este decimal periódico puro, ABC. Bueno, acá se puede entender que si yo divido 4 entre 37, ¿cuánto sale? Si yo divido 4 sobre 37, ¿cuánto sale? Cero coma 108. 0,108. Sí, correcto. 0,108. Con sombrerito, ¿no es cierto? Y esto es igual a 0, ABC. Entonces, se supone, o se llega a la conclusión de que A vale 1, B vale 0 y C vale 8. Por lo tanto, ¿qué me piden? La raíz cuadrada de la suma de A más B más C. La raíz cuadrada de A más B más C
es igual a la raíz cuadrada de 9 y es igual a 3. Segundo problema. Me indican que 7 sobre 15 es igual a 0,m y periódico en n. Si yo divido 7,7 entre 15, ¿cuánto sale? 0,46. 0,46. Periódico en 6. Así, ¿no? Entonces de ahí sale que m vale 4 y n vale 6. Además, esta fracción que está acá sería cuestión simplemente de reemplazar aquí, ¿no es cierto? A ver, entonces la fracción (17) sobre m medios 7. ¿A qué fracción origina? ¿Qué fracción sería? Sería 16 sobre 27. Y eso sería igual a ¿cuánto? Si divido 16 entre 27, ¿cuánto sale? 0,592. 0,592. ¿Periódico puro o mixto? Periódico puro. Y según dato del problema es igual a 0,ABC. Entonces de acá se deduce de que A vale 5, B vale 9 y C vale 2. ¿Qué me pide? Me piden A más B más C por M más N. ¿Cuánto vale A más B más C? A más B más C vale 16. Y M más N vale 10. Y el producto de ellos dos es 160. Esta es la respuesta a esa pregunta que está ahí. Bien, me piden efectuar eso que está ahí. Ya. A ver, vamos allá.
Este numerito que está aquí es periódico mixto, ¿no es cierto? Porque tiene 69 y el 4 se repite, el periodo es 4. O sea, lo escribiría así, 0,69 periódico en 4, ¿sí? Más el otro numerito igual manera, acá la parte, el 7 es el periodo, se repite 777, entonces lo escribiría así, 0,21. 7, listo. Ya, para efectuar esto que está aquí, hay que pasarlo a fracción, ¿no? Entonces, para eso vamos a pedir la ayuda de alguno de ustedes. Empezamos. Valentina, el primer numerito lo vamos a pasar a fracción. ¿Cómo sería? Espérate un ratito, espérate un ratito. Lo vamos a hacer por acá al costadito. Acá vamos a hacer el 0,694. Ya, lo pasamos a fracción. Díctame. 694 694 menos 69. sobre 9, no, entre 900. Ya está. Continúa, ¿qué sale? Eh, 625 entre 900. 625 entre 900. Ahí lo vamos a dejar. El otro, 0,21 y 7. ¿A qué sería igual eso? 217 menos 21. Sobre, 900. ya, ¿y cuánto saldría eso? 196 entre 900. 196 entre 900. Entonces lo vamos a reemplazar aquí. Sería igual. Sería 625 sobre 900 más 196 sobre 900. Como son homogéneos, eso se puede sumar, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale, Valentín? 821 entre 900. 821 entre 900. Y esto significa la raíz de 821 sobre 900. La raíz 900 es 30, me parece, ¿no? Ya, ¿y cuánto es la raíz de 821? No tiene. No tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Ah, no, pero... un ratito. Esto está elevado al cuadrado, ¿no? Buenos días. Está elevado al cuadrado acá. Hoy qué he hecho. Soy una bestia, pero un ratito. Esto está mal. Esto está mal. Así. Acá es la raíz de él más la raíz de él, ¿no? O sea, la raíz de él más la raíz de él. Así. Y todo esto al cuadrado. Entonces acá sería la raíz de él más la raíz de él y todo esto al cuadrado. Ahora sí. Lo borramos. La del primero, ¿cuál sería su raíz? 25 entre 30. Entre 25. 30, ¿no? Y del segundo, 14 entre 30. 14 entre 30. Y esto debe estar elevado al cuadrado. De lo que está dentro de paréntesis, ¿qué sale? 39 30.
Y eso debe estar elevado al cuadrado. ¿Y eso qué sale? $1,521 entre 900. No se puede simplificar antes, sí se puede, ¿no? Acá sí se puede simplificar. ¿Qué le podemos extraer? Tercia y tercia me queda Tercia. 10. Acá me queda 13. Y ya de ahí no se puede, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me saldría? 169 entre 900. 169 entre 100. Y como a mí me han dado la expresión en decimales, ¿no? Acá en decimales quiere decir que mi respuesta tiene que estar en decimales. Entonces, desarrollando esto, ¿cuánto sale? 1,69. Esa es la respuesta. Cuando los decimales son inexactos, es preferible pasarlos a fracción y trabajar con fracciones y después regresar al decimal. ¿Por qué no es conveniente trabajar con los decimales así como está? Porque como tiene infinitos decimales, entonces yo no voy a saber cómo poder sumar, ¿no es cierto? Entonces por eso es que uno lo pasa a fracción y lo trabaja con fracciones y una vez que llega a la solución lo vuelve a dividir y es el resultado en decimales, ¿no? ¿Está bien? Listo, entonces ahí nos vamos a quedar por el día. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Entonces ahí nos quedamos, nos estamos viendo mañana. Repasen por favor la teoría. ¿Sí? Nos vemos. Hasta mañana.